Muchísimas gracias. Aquí estoy junto a Sereta. Recién escuchábamos este comunicado que se emitió desde la AUF, que se declara en duelo por toda esta situación. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Bueno, evidentemente que es una situación de una gran tristeza a propósito de lo ocurrido y que nos obliga, como dice el comunicado, a desde el lugar y desde las posibilidades de la asociación también contribuir a evitar que se den o a intentar evitar que se den este tipo de situaciones. Son situaciones de violencia que no son excepcionales del fútbol, pero sí son recurrentes. ¿Qué medidas se tomarán de aquí en más? Bueno, yo creo que hay dos cosas que la asociación, que están al alcance de la asociación y que las debe hacer. Una, por supuesto, que ya se está haciendo, que es colaborar con el Ministerio del Interior, la Fiscalía, en todo lo que se pueda aportar a la hora de esclarecer este hecho. Y en segundo lugar, y mirando un poco más a futuro, pensar en cómo podemos tomar medidas concretas respecto a combatir esta cultura del odio, de la reivindicación de la muerte, de la discriminación. Y lo digo concretamente en relación a los cánticos que muchas veces se escuchan en los escenarios deportivos, donde entendemos que llegó el momento de tomar medidas drásticas, donde los partidos, cuando se den estas situaciones, deban ser suspendidos y donde además se incluyan en el Código Disciplinario sanciones para los clubes que reincidan en este tipo de conductas. Medidas que van un poco más allá, como pasa en otras partes del mundo o en Latinoamérica, mismo en Argentina, donde se prohíbe el ingreso a otras parcialidades a las canchas, ¿están previstas? Si juega Peñarol, que venga solo la hinchada de Peñarol o viceversa. Bueno, ojalá que no sea necesario porque esas medidas normalmente no tienen vuelta atrás y nosotros aspiramos justamente a lo contrario, a que se pueda volver a estadios o a escenarios deportivos donde puedan convivir las dos parcialidades. El hacer partidos con una sola hinchada significa renunciar definitivamente a esa posición, a esa posibilidad y nos parece que bueno, que eso no, en lugar de sumar, es como el camino más corto. Lo que sí estamos dispuestos a que la asociación tome medidas concretas respecto a combatir de manera fuerte, franca y frontal esta reivindicación de esta cultura del odio, del enfrentamiento, de la muerte, por lo menos en manifestaciones que a veces se dan a propósito de cánticos que nuclean a muchas personas. ¿Se ha podido identificar en los operativos del Ministerio del Interior junto a la AUF individuos, se ha personificado a las personas que se portan mal, digamos, entre comillas? Pero ese dicho de los inadaptados de siempre, ¿cómo se puede erradicar, ¿no? Para que no sea más un dicho de nuestra sociedad y en el fútbol? Bueno, de alguna manera, algunas medidas que se han tomado han empezado a dar sus efectos, las cámaras de identificación, el control exhaustivo al ingreso, todo eso creo que ha venido dando algunos resultados y hoy hay listas negras de personas que no pueden ingresar a los escenarios. De todas maneras, alcanza a concurrir a algunos de estos encuentros para ver, para presenciar, como muchas veces muchas personas asistentes al espectáculo entonan cánticos que reivindican este tipo de culturas. Eso no quiero decir que sea determinante, pero de alguna manera contribuye a exasperar ánimos que en personas no del todo en su sano juicio terminan cometiendo actos como espantosos como el de este domingo. Entonces, creo que también, más allá de lo que pueda hacer la asociación, que lo va a hacer, lamentablemente no existe una resolución del Comité Ejecutivo o de la Mesa Ejecutiva que le ponga fin a esto. Creo que también, además de lo que haga la asociación, todos, cada uno, desde nuestro lugar, de hinchas, de aficionados, de dirigentes, de jugadores, de técnicos, de árbitros, debemos también reflexionar sobre qué hacemos en nuestra vida cotidiana con pequeños actos, a veces involuntarios, que promueven estas culturas. Y cada uno ver desde nuestro pequeño lugar y humilde lugar de qué manera podemos combatir esta cultura. Bien, abrimos la conversación a la mesa de Buen Día Uruguay, que también tienen su consulta desde allí. ¿Qué tal, Sereta? Soledad le habla, ¿cómo está? Buen día. Le quería preguntar también sobre el papel Sereta, de los jugadores, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de formación que se les esté dando también para poder lidiar con esta situación en la que ellos muchas veces, bueno, son modelo, ¿verdad?, para la sociedad y de alguna manera están, bueno, metidos en esta situación en las que la violencia la mayor parte de las veces lamentablemente la tenemos que asociar con este deporte? En ese sentido, ¿qué tipo de responsabilidad para los jugadores en el sentido de dar un mensaje a la sociedad o de contribuir con la no violencia? ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, los jugadores tienen un rol muy importante porque justamente son en quien se miran muchas de estas personas y todos los aficionados en general.
Yo creo que hoy tenemos un escenario institucional que nos permite comprometer a los jugadores a dar un mensaje claro también en este sentido. Y eso se da desde el momento en que los jugadores hoy son parte de dirigir también, el rol de dirigir la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nuestra relación y nuestra comunicación con los jugadores es muy buena al día de hoy, estamos en contacto constante y sabemos de su predisposición para también contribuir en evitar este tipo de actos. Sereta, buen día. Cristian Font lo saluda. Sole le preguntaba por los jugadores y yo le extiendo la pregunta como integrante de la mesa ejecutiva. ¿No habrá que hacer una revisión también respecto a las posturas dirigenciales? Porque poco colabora, en mi opinión, que haya dirigentes que cada tanto acusen a otros equipos o a las autoridades del fútbol diciendo que hay un sistema que los perjudica, referentes que invitan a escrachar por redes sociales a los árbitros que cometen algún fallo contra los intereses de su propio equipo. ¿No hay que hacer también a nivel de las dirigencias una revisión de lo que se declara públicamente y lo que le llega como mensaje a las hinchadas? Totalmente de acuerdo. Coincido de la primera a la última palabra que dijiste. Bien, no, era una consulta, digamos, no solo buscaba reafirmar, sino también hacer un raconto de hechos que también sucedieron en los últimos meses, porque hablamos de los jugadores que son muchas veces ejemplo y mensaje hacia las tribunas, hablamos de los operativos, hablamos de la conducta de las hinchadas, pero bueno, cada equipo tiene responsables y si esos responsables a través de audiciones partidarias, redes sociales, comunicados públicos, también se encargan de azuzar esa beta más pasional y más irracional de los, se podría llegar a decir hinchas, en muchos casos son solo delincuentes, parece que la colaboración tiene que darse a todo nivel. Yo estoy de acuerdo y por eso decía hoy, cada uno desde su lugar debe contribuir a combatir esta cultura del odio, de la violencia y de la reivindicación de la muerte. A veces con una declaración que parece inofensiva y que se hace desde la frustración del resultado deportivo, no se ayuda. Bien, gracias Sereta por estar en el móvil esta mañana. Yo la otra pregunta que quería hacerte para finalizar es si suspender el fútbol, por ejemplo, puede servir de algo, es decir, cuando empezamos en medidas extremas, ¿verdad?, para poder ser contundentes como respuesta a un hecho que es inadmisible, como el que ocurrió el domingo. En definitiva, ¿de qué medida hablamos concretamente que se pudiera aplicar para que sea verdaderamente efectiva? ¿O qué ha sido hasta el momento verdaderamente efectivo, en todo caso, para combatir lo que era la violencia dentro de los estadios, por ejemplo? Bueno, yo creo que no hacer no es una buena estrategia. Creo que la estrategia tiene que ser hacer cosas. Y en este sentido creo que las medidas que se tomaron respecto al control del ingreso a las canchas han sido efectivas, quedan otras cosas por hacer y creo que el gran desafío es el combate frontal a esta cultura del odio, de la reivindicación de la muerte y la discriminación. Y eso en medidas concretas, como les decía, se puede hacer, se puede efectivizar por parte de la asociación desde el momento en que se tomen medidas para suspender partidos donde se den este tipo de cánticos e incluso se apliquen sanciones a los clubes cuando se repitan. Bien, muchas gracias Sereta por el móvil. Gracias Jime también.